Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 42 y Marcos 16, verso 15 y 16. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas. Dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Marcos 15, verso 15 y 16 dice, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El tema de esta noche lo he titulado Conquistando la ciudad a través de las células. ¿Cuántos quisieran ver realmente a Barrancabermeja transformada? Nosotros tenemos una herramienta que son las células. Hace muchos años, cuando la subversión quiso tomar las ciudades, si algunas personas aún recuerdan que una de las metas era tener una célula en cada cuadra. Esa era una de las metas, una célula en cada cuadra, y utilizaron muchas estrategias. Recuerdo alguna vez alguien me decía, no, que por ejemplo se tomaban un carro que traía alimentos, pollo, alguna cosa, y toda la gente pues en la necesidad, todo el mundo venía y a todos le daban, pero al rato llegaban a consolidarlos. Nosotros le ayudamos, usted también tiene que ayudar con la causa. Y fue así como muchas personas de pronto sin quererlo terminaron involucrados en esta situación. Pero la meta digamos del enemigo, utilizando como punto de contacto aquí en la tierra esos grupos, era tener una célula en cada cuadro. Incluso cuando se empezaron a hacer las pescas en la iglesia, que empezamos el sueño de ganar multitudes, en esa misma época también empezaron las dichosas pescas milagrosas, que iban los carros por la carretera y los paraban y bajaban a las personas, y muchas veces algunos nunca regresaron a sus hogares. Pero si nosotros entendemos que el enemigo siempre ha querido tomar lo de Dios para dañarlo, siempre ha querido tomar lo sagrado para pervertirlo, y las células fue una estrategia que el Señor dio a la iglesia para conquistar ciudades enteras, y nosotros no debemos desaprovechar esa oportunidad que el Señor nos ha dado, que muchas veces a uno le da miedo hacer esas declaraciones, como alguien que sabe que en el fondo su causa no es justa y aún así se atreven a levantarse. Por ejemplo, cuando se han empezado a levantar ciertas ideologías en Estados Unidos, cuando se reunieron en una casa un grupo de mujeres, unas 6, 7 mujeres, que fueron las que empezaron con el tema de la ideología de género y dijeron vamos a tocar el mundo entero. Y yo digo, a veces la gente para lo malo se determina en algo y empiezan a hacer una estrategia y persisten, y a cuántas personas logran dañar o a cuántas personas logran enviar al infierno. Nosotros a cuántos lograremos llevar al cielo con la estrategia que Dios nos ha dado. Por eso cuando uno se determina, vamos a cambiar esta ciudad. Yo me acuerdo que en una ocasión escuché a una cantante decir, voy a hacer que la gente me idolatre, que la gente llore y grite por mí. Y yo decía, qué atrevimiento, o sea, ¿con qué ánimo una persona se levanta y dice eso y no les da vergüenza? ¿Por qué los cristianos no nos levantamos y decimos vamos a hacer que la gente adore a Jesucristo? Vamos a hacer que esta ciudad sea una ciudad ganada para Jesucristo y declararlo sin temor alguno. Porque a veces uno hace una declaración y empieza el diablo a decirle a través de alguien, ay, ya que vino a creerse eso, no se puede, y empiezan a contar la historia, mire fulano de tal, mire, y a tratar de matarle la fe. Pero yo analizo que toda la gente que ha tenido ideologías diabólicas, aunque han tenido la resistencia, se han quedado ahí, y cual comején, ahí van por los laditos, ahí, cuando usted se da cuenta, destruyen completamente una casa. De la misma manera nosotros debemos ser valientes para el bien, como dice la Biblia, que seamos ingenuos para el mal, pero muy valientes para el bien, para hacer lo bueno, que no nos dé miedo creer que Barrancabermeja realmente puede cambiar. Entonces yo quiero que aprenda usted algunas cositas sobre las células. Las células, escuche, son una forma de hacer una iglesia grande y a la vez pequeña y personal.
¿Qué son las células? Una forma de hacer la iglesia grande y a la vez pequeña y personal. Alguien dijo que si una persona no va a una célula, dentro de una visión celular, es una persona que no tiene rostro, que no tiene nombre, que no se le conoce muchas veces dentro de la iglesia. Pero las células es la forma de pastorear una iglesia que, aunque sea muy grande, nadie esté suelto, que siempre haya un grupo que se reúne en las casas, que oran, que muchas veces las cosas que allí no se pueden resolver, es ahí como uno se entera, a través de las células, porque las células tienen un líder y hay situaciones donde el líder dice: no, esto se me salió de las manos, busca la ayuda del líder de 12, o si no se vienen con nosotros. Pero a través de las células uno tiene contacto con toda la iglesia. Por eso cuando uno atiende a alguien, uno le pregunta: ¿quién es tu líder? Porque ahí es la manera de uno relacionarlo, después buscar a la persona, fulano de tal, ¿qué pasó? Pero ya uno lo ubica a través del líder. Así que las células es una forma de hacer la iglesia grande, pero a la vez pequeña y personal. Por ejemplo, la iglesia más grande del mundo es una iglesia celular que está en Seúl, Corea, que es la iglesia del pastor Yonggi Cho. La iglesia Misión Carismática en Bogotá es grandísima, tiene más de 100,000 miembros, pero también es pequeña a la vez que se puede pastorear las personas uno a uno. Por eso debemos entender que es una estrategia. En las células se cumple el Salmo 133, el verso del 1 al 3, donde dice: qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice, es como la unción que desciende por las barbas de Aarón, y así desciende hasta las vestiduras. O sea, en las células se puede ver este salmo cumplido, porque muchas veces venimos a la iglesia y hay gente que no conoce, o sea, uno se sienta por allá, el otro está por acá, pero en las células es el momento de ¿qué? De compartir, de saber muchas veces los problemas del otro, de orar por la otra persona, que si alguien se enferma, es a través de las células que uno puede saber. Es la célula que muchas veces: ay, mire, fulano de tal está enfermo, vamos a orar, vamos a visitarlo. Note que aquí hemos practicado muchísimas exequias, y uno cada vez que va a las exequias, nunca está esa persona que va a la célula, no está sola, porque siempre está rodeada de un grupo que es el que le acompañan en las células. Entonces vemos que la iglesia, las células, es la forma de cumplir el Salmo 133. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque sería muy difícil. A veces las personas dicen: ay, pastor, fulano está cumpliendo años, felicítelo. Y usted se imagina uno aquí con una lista de gente felicitando para cumpleaños. Deja de ser iglesia y se va a convertir en algo, en un club social. Pero en las células, como es un grupo más pequeño, ahí sí se puede hacer. Se puede orar por la persona, bendecirla, felicitarla, bueno, y partirle una tortica, si se puede. Pero en la iglesia a nivel general no se puede. Entonces en las células tenemos esa oportunidad. Las células son la estrategia no son la estrategia nueva de la iglesia, es la estrategia de la iglesia primitiva. O sea, no es algo que nos inventamos ahorita, sino por el contrario, las células fue las que se iniciaron. Si usted mira, la primera célula se abrió en Filipo, cuando el apóstol Pablo llegó y fue al río, allí donde estaban las mujeres. Ahí estaba Lida, que era una mujer vendedora de púrpura, era una empresaria, y dice que ella estaba allí con otras mujeres. Pablo les predicó el evangelio, abrieron el corazón, creyeron, pero de ahí se fueron a hacer la célula a la casa y se reunían. Dice que cada semana ellos se reunían. Ahí se abre la primera célula. Después de esto vemos que Pablo también viaja a otra ciudad, creo que se llamaba, está en Hechos de los Apóstoles, bueno, ahí no tengo el nombre exactamente, pero es aquí cuando Pablo llega a una ciudad donde había una pitonisa, y entonces la pitonisa empezó a perseguirlos y a decir: escúchenlos a ellos, porque estos son hijos del Dios Altísimo. Y ella estaba diciendo una verdad por un espíritu de adivinación que tenía. Cuando Pablo se dio cuenta, ordenó al demonio de adivinación que saliera, pero los dueños de ella, porque era esclava, la tenían a sueldo, entonces ella tenía que llevarle esa ganancia a los dueños. Cuando se acaba la ganancia, estos empiezan a acusarlos falsamente a Pablo,
y Pablo va a parar a la cárcel. En la cárcel hubo un terremoto, ustedes recordarán que el terremoto, el carcelero se iba a suicidar porque él dijo: se me escaparon los presos y ellos tenían que pagar con la vida. Cuando Pablo le dijo: no, detente, no lo hagas, todos estamos aquí. Y ahí fue cuando se exclamó esta frase: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En Hechos capítulo 16, verso 37, Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí se fueron a la casa de ellos e hicieron otra célula. Y son las que usted encuentra en el libro de los apóstoles, luego las cartas a la iglesia que está en tal parte. Ahí se hizo otra célula, él era de una clase media. Pero también la muchacha que fue libre del espíritu de adivinación también continuó, y en la casa de ella también se usó una célula. Entonces mire que hubieron 3 células, una en la casa de una señora muy importante, empresaria, otra alguien de clase media, era una persona que trabajaba con el gobierno, y luego viene la que era esclava, la que era pitonisa. Ahí también se abrió otra célula. Y nosotros miramos que la iglesia primitiva realmente empezó fue en las casas. Dice en el libro de Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 16, dice que todos los días ellos predicaban en el templo y por las casas, y partían el pan compartiendo con alegría. O sea, como que la Santa Cena también la hacían en las células. Y notemos cómo la iglesia por los primeros 300 años no tuvo templo, porque al principio solo existía el templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén tenía 3 patios: el patio de las mujeres, el patio de los hombres y el patio de los gentiles. Al lugar santo y santísimo no entraban sino los sacerdotes. Y dice que en el lugar de los gentiles era donde se reunían. Y lo hicieron por los primeros años, pero acuérdense que en el año 70 el templo fue completamente destruido y no quedó piedra sobre piedra, o sea, no había dónde reunirse. Para los judíos además era terrible hacer otro templo, o sea, para ellos era rebelarse en contra de Dios, por eso era siempre el templo de Jerusalén. Por eso usted no verá que los judíos tengan otro templo, ellos aspiran a la reconstrucción del tercer templo. Pero por 300 años, ¿dónde se reunió la iglesia? Cuando se extendió por todo el imperio romano, el mundo conocido en ese momento, se reunían en casas. O sea que las células es la forma realmente de nosotros poder alcanzar el mundo. Si usted mira hoy en día, en los países que aún persiste el comunismo, ¿dónde se reúnen ellos? No hay templos, no se puede tener un terreno, no se puede tener un auditorio, porque eso es una amenaza, eso es ir en contra de un régimen. Ellos se reúnen en las casas, clandestinamente, algunos hacen sótanos y es allí donde se reúnen. Yo les pasaba un video donde la muchacha decía: si iban a orar tenían que cubrirse, cerrar las puertas para bajar el ruido, para que no los escuchara, y poner un vigilante afuera pendiente si venía la policía, para advertirle a los que estaban adentro de que venía la policía, que ellos no podían continuar ahí. Nosotros vemos cómo entonces por esos 300 años, cuando ya viene que Constantino recibe la revelación y entonces establecen el cristianismo como la religión del imperio romano, también fue cuando se prostituyó, porque ahí fue cuando empezaron a levantar templos por todo el mundo, vino la idolatría. Ya empezaron, la gente no era cristiana de convicción, sino era más por conveniencia, les convenía, porque ahora era estatus, ahora era, digamos, tener poder el que se hacía cristiano. Les dieron cargos tan fácilmente que se dañó. Ahí fue cuando por prácticamente más de 1000 y pico de años, hasta el año de 1500, prácticamente la iglesia entró en un letargo espiritual. Ahí fue cuando vino la corrupción, después de que se acaban los romanos, el César. Entonces el que toma ese lugar, el sumo pontífice, antes se le llamaba así al César, ahora lo toman los papas. Históricamente uno empieza a mirar todas las abominaciones que hicieron. Aún en Roma existe una columna así que llaman a la infamia, porque fue una era donde hubo una familia que tomaban el papado y para ellos llegar al poder mataban al que se les atravesara en el camino, lo incriminaban, hacían lo que fuera para destruir, y eso se convirtió, fue en una guerra de poder
donde ya no era, o sea, ya prácticamente lo espiritual se había acabado. Pero los primeros 300 años se mantuvo puro el evangelio. Cuando tenían que vivir era haciendo las reuniones en las casas y siendo perseguidos por el imperio romano. Entonces miremos cómo nosotros a través de las células realmente podemos conquistar una ciudad. Tercero, las células conectan y proveen un evangelismo amistoso. ¿Por qué las células nos conectan y nos permiten que el evangelismo sea amistoso? Muchas veces el evangelio no le llega a algunas personas o no lo llevamos efectivamente, es porque pretendemos llevar el evangelio a través de bibliazos, o sea, de darle golpes a la gente, de verle los errores y empezar a poner el dedo sobre la llaga y empezar a atacarlos. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es ofrecer la amistad. Cuando usted le ofrece la amistad a alguien, después le van a escuchar de buena gana. Y note que casi siempre en la Biblia, cuando Jesús llegaba a una casa y se predicaba, había una invitación a comer, a cenar. Alguien se había acabado de convertir, dice, hizo un banquete e invitó. Entonces hacían algo que era muy agradable y luego presentaba Jesús su mensaje. No es diferente ahora. Muchas familias se han convertido cuando nosotros hemos invertido en ellos la amistad, pero teniendo claro que nuestro objetivo es ganarlos para Cristo. No que, es que yo me hice amigo del borrachito y ya me tiene allá, ya me tomo de a tres. No, eso tampoco, o sea, hay que tener en la claridad en hasta qué punto yo soy amigo, soy amable con la gente. No me creo que yo soy súper espiritual y le veo los defectos a todos. Sí, uno sabe que el que no es cristiano pues está en muerte, está en tinieblas, hace cosas que él cree que están bien hechas, pero que a la postre lo van a llevar a una condenación. Nosotros ya lo sabemos. Pero hay que buscar la sabiduría, la gracia de cómo llegarle a esa persona. Cuando algunos inventan, mire, vamos a jugar fútbol, las mujeres inventan, no vamos bueno, ¿qué hacemos las mujeres? No, que comida, vamos a preparar algo e invitamos a la vecina y ahí le vamos ganando para Cristo. Por lo menos yo miraba en un libro que se llama Si Jesús fuera alcalde. Entonces veía que en un lugar donde la gente eran muy cerrados al evangelio, las mujeres ideaban una estrategia. Era un lugar de extremada pobreza, donde tenían un solo kimono, dice, ellas lo lavaban en la noche y era el mismo del día siguiente. Entonces las mujeres empezaban a buscar la estrategia de reunir a la que era, digamos, apática al evangelio. Entre todas reunían, empezaban a hacer algo y le conseguían un kimono, lo más hermoso posible, de tal manera que cuando la invitaban o hacían el contacto, les llevaban ese presente. Y eso para ella era algo inesperado. ¿Quién se iba a tomar el trabajo, el tiempo? Así que la dureza del corazón empezaba a menguar y era fácil llevarle el evangelio. No sé cómo tú presentas el evangelio. A veces uno dice, pero es que yo no sé qué decir, yo no sé qué hacer. A veces estamos más llenos de temores o a veces de pereza y no nos esforzamos en presentar ese evangelio amistoso. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos? Hemos hecho relaciones de amistad, ya sea por el trabajo, por un negocio. Aprovechemos esas conexiones y a través de la célula. Mire, a veces la gente no quiere ir a una iglesia, pero si usted le dice, vamos a una reunión de oración, vamos a una casa, y lo llevan a una casa, a veces ese acercamiento es más fácil. Nuestro pastor Esteban Chávez cuenta su historia, cómo su hogar era un desastre, como muchos hogares en nuestro país, de violencia, un hogar donde ellos ya dice que a pesar de que se amaban tanto, el amor estaba menguando. Y en la cuadra empezaron una célula y empezaron a invitarlo, pero él dice, yo lo menos que en la vida, los que han escuchado el testimonio, cómo él se acercó y cómo él empezó a ir a esa célula. Y de esa célula hoy en día hay aún muchos pastores que se levantaron en una célula. O sea, usted no se sabe de quién se está rodeando en esa célula. Tal vez ahí esté el evangelista, el profeta, el maestro, alguien que va a hacer algo muy grande para Dios. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a presentar el evangelio y aprovechar las amistades que nosotros tenemos. Conocí el caso de una señora que tenía un hogar bastante conflictivo.
Y entonces llega ella a la iglesia, el esposo maltratador, violento, tomador, mujer, de todo. Y esta mujer conoce el evangelio y recibe una consejería. Bueno, usted va a tratarlo a él con amor, con cariño. Y ella decía, pero es que mi corazón no da, pero usted se va a comportar como una hija de Dios. Ahí a regañadientas empezó a hacer. Entonces el tipo llegaba borracho. Pues imagínese uno viendo a la iglesia y ella y ver ese cuadro, entonces mi amor, que te hice el caldito de pollo que tanto te gusta. Y así empezó ella, y él pues también ya estaba acostumbrado a que no lo trataran bien. Y entonces le dice, ¿y qué? ¿Qué le hicieron? ¿Qué está haciendo? Entonces ella le dice, no, es que estoy yendo a unas reuniones y me han estado enseñando cosas muy bonitas del hogar. ¿Y quién las dirige? Entonces ella le dijo el nombre del pastor. Entonces, claro, él se llenó como de ya sé, entonces como que la señora está por allá haciendo de las suyas, pues voy a ir a conocerlo. Y se vino con él, pues obviamente la gente de la célula y todos los que le venían acompañando, no, llévelo. Y todo el mundo lo recibió bien, se sentó, escuchó la palabra, y el corazón de este hombre empezó a ser transformado al punto de que hoy en día es un gran hombre de Dios. Pero ¿cómo se logró? Ella empezó con una célula. No menosprecie la célula. Si usted es un anfitrión, no sea de los que, ay, no voy a estar. O el que llega y hasta faltando un minuto se acordó que había célula y corra a recoger y a organizar. No, o sea, el buen anfitrión prepara el ambiente, ora, coloca las sillas. No sé si ustedes aún lo hagan, pero mire, esto nos dio resultado y siempre lo hemos hecho como con la iglesia, que es colocar todas las sillas, pero dejar siempre unas sillas vacías y orar por las personas que van a venir a ocupar esas sillas. Y orar insistentemente que cada persona que llegue a ese lugar sea tocada por Dios. Pero nosotros tenemos que aprovechar esas relaciones de amistad. Barranca, la gente es muy amistosa. Mire, la gente más descomplicada la encuentra uno en Barranca. Yo no sé, pero yo soy una persona que yo estoy en un lugar y si tengo sed, mire, yo lo pienso, yo como lo apero un vasito de agua y digo, ¿será que me regalan un vasito de agua? Lo digo de mil maneras y finalmente no soy capaz de pedirla. Y yo digo, aquí la gente es tan linda que usted dejó un agua y le dicen, ¿se la va a tomar? Y usted dice, no, me la tomo, hágale. Son descomplicados. Aquí la gente va por la calle y hay un sancocho y se sienta, ¿no? Y son amigos y se sientan ahí. ¿Por qué no usamos esa facilidad de ser entrones para llevar el mensaje? Tal vez a los que fuimos criados en la cultura como más del interior, somos más tímidos en eso. Pero aquí la gente es muy relajada, ¿sí o no? Y si no, cuente cuántas veces usted se ha comido un sancocho y ni conocía a la persona que lo hizo. Pero ahí se acomodó, porque la gente es muy, o sea, es la naturaleza de las personas de esta tierra. ¿Cuántos van a aprovechar eso para presentar el evangelio de una manera amistosa? Amén. Dele un aplauso al Señor Jesús. Y finalmente, las células son la oportunidad de hacer un discipulado efectivo. Mire, cuando una persona nace en lo natural o en lo físico, requiere de unos cuidados para que la vida sea sustentada. Entonces un bebé hay que cambiarle pañales, hay que cuidarlo, darle la comida, bañarlo. Y los primeros meses, eso, hasta el sudor del bebé huele rico, ¿sí o no? Pero ya cuando empiezan a comer comida de sal y ya empieza uno, hay que cambiarlos. Y Señor, gracias que crecieron, que ya no toca estar cambiando pañales ni estar uno ahí. Ya, gracias a Dios, crecieron. Pero ellos, ¿qué necesitaron para crecer? Alguien que estuviera al cuidado. Así son los bebés espirituales. Y hay unos bebés espirituales que se han quedado como huérfanos, porque tal vez no hubo un papá espiritual que estuviera pendiente, que le ayudara, a que lo bañara cuando cometen esas embarradas, que le pasara la comidita, o sea, la comida espiritual. Mire, esto es así. De la misma manera se requiere, y en las células es la oportunidad de nosotros hacer un discipulado efectivo. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio. Y en Juan capítulo 15, verso 16, Él dijo, vayan y den fruto y que ese fruto permanezca.
porque es la voluntad de Dios que vayan y lleven fruto, prediquen este evangelio, pero que no solamente se predique, sino que el fruto se mantenga. O sea, no basta con uno decir, uy, yo le prediqué a 5, le prediqué a 6, como cuando son las elecciones, uy, ya a mí me votaron 50. Cuando nosotros fuimos a la asamblea y la gente me decía, uy, me votaron, yo decía, Dios mío, ahí saldrían como 50,000 votos, se los robaron. A veces hacemos así con el evangelismo, ¿sí o no? Ay, yo le prediqué a tantos, uy, yo he ganado, pero muéstrelo dónde está. Y lo que el Señor quiere es que consolidemos el fruto. Amén. Vamos a consolidar las almitas que Dios nos ha dado, vamos a ser fieles, vamos a cuidarlas. Y note cómo el Señor dice que si usted cuida las almas, dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo haga. Si usted cuida el fruto que Dios le ha dado, para que todo lo que pidamos al Padre, y no es que el Señor nos condicione, es que Él también, o sea, el Señor, como alguien dijo, al Señor le gusta hacerse, que digamos como que se esconde y que nosotros lo busquemos desesperadamente. Y cuando nosotros decimos, Señor, una forma de buscar a Dios es hacer discípulos, ¿sabía? Cuando usted hace discípulos, dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos vamos a ser discípulos? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el libro, el 2 de Timoteo 4:1, predica la palabra, predica, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, Él nos mandó a que así parezca que no es el momento, porque a veces somos tan prudentes que entonces nunca predicamos. No, porque es que ahorita no es prudente, no, mejor es. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Alguien dijo, mire, tenga por seguro que toda la gente que usted conoce, sus amigos, sus compañeros familiares, todos se van a morir. Eso es seguro, ¿sí o no? Todos van a morir. Lo importante es que todos obtengan la salvación, porque el que está muerto, el que está en Cristo, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y lo que nosotros tenemos que es insistir, hay que dar testimonio si es necesario, dijo alguien, solo si es necesario, use las palabras, porque el testimonio grita más que sus palabras. Esfuércese usted que tiene una célula en ser ejemplo. Cuando usted sienta que el diablo le dice, vaya, dígale a su vecina, no se deje. Usted piense, ¿será que con esto yo me voy a ganar un alma? ¿Será que con esto me la voy a ganar? Yo me acuerdo hace unos años que había mandado a hacer un bordado y yo iba por el bordado una y otra vez y ya como 5 veces, y un día había predicado en el Coliseo y yo llegué donde la señora, y yo la vi que desde la cara de allá me hizo así que no. Y eso que uno se baja, yo no sé cómo uno camina, así como bravo, y yo voy a decirle que me lo entregue. O sea, gracias a Dios no abrí la boca. Y pues ella no me conocía, no supo mi caminado, porque mis hijos sí dicen que ellos saben cuando voy caminando brava. Y entonces ella dice, ay, yo la vi el domingo y esa prédica me habló el Señor. Y yo, Dios mío, gracias que no abrí mi boca, gracias que no dije nada. Usted se imagina donde uno llegue así todo violento, aunque tiene la razón, porque hay momentos en que tenemos la razón, pero si el calmarme, de pronto el saber hablar hace que un alma se salve, mejor hagámoslo, porque de Dios viene la recompensa. Por eso Jesucristo, mira, Él fue un ganador de almas, porque era tan asertivo con las personas. Él, con quien fue duro y les habló enérgicamente, era a quienes conocían la palabra pero no la aplicaban, y sí obligaban a los demás a aplicarla. Con los fariseos Él fue muy duro, pero con las demás personas, mire, con la adúltera, con las personas que se le acercaron a Él, ¿cómo los trató? Siempre tuvo una palabra de consuelo. Y nosotros debemos entender que a través de las células podemos llevar la palabra y hacer el discipulado efectivo. El pastor habló al principio como Obed-edom, cuando el arca la llevaban a Jerusalén, porque había estado en manos de los filisteos por 20 años, y ellos también empezaron a enfermarse, porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios, era lo más valioso para Israel, y la iban llevando. Entonces en un momento casi se cae, y Pérez Usa lanzó la mano, y la Biblia dice que Dios lo mató. Claro, él cayó instantáneamente muerto, y David dijo, uy no, yo no me llevo el arca a mi casa, porque él dijo, ¿quién va a soportar la presencia de Dios?
Y yo me imagino que Obed-edom, a él le tuvieron que preguntar: ¿usted quiere llevar la presencia de Dios a su casa? Y él sabía que era a costa de su. Imagínense uno ver ahí el muerto. Y ellos ni sabían cómo debían tratar con eso. Y él dice, bueno, y se la llevó 3 meses. Y a los 3 meses en la casa del todo empezó a cambiar. Y David, cuando vio que es la situación, la bendición, se animó, dijo, bueno, traigámosla. Y ahí sí fue cuando la llevaron y la instalaron en el lugar correcto. Pero si usted mira, 3 generaciones de Obed-edom fueron bendecidas por Dios. Y de ahí salieron unos que hablan de unos soldados que eran muy fuertes por causa de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren tener hijos fuertes? Generaciones que les sirvan a Dios. No le dé miedo llevar una célula a su casa. No le dé temor. Lleve una célula a su casa. Propóngase esta semana. Haga unas tarjeticas. Invite a los que viven en un conjunto. Invite a los vecinos. Invítelos a una chocolatada, a una película. Invéntese algo, una estrategia, algo, de tal manera que usted pueda ganarlos para Cristo. Cuando yo me hice cristiana, yo me acuerdo que yo tenía una mesa grande que era la mesa de corte, y entonces yo limpiaba toda esa mesa, le ponía nombrecitos y hacía unas comidas bien deliciosas para que nadie me pudiera decir que no iba, y los invitaba a almorzar el domingo en la tarde. Pero después del almuerzo venía una película, y después de una película, una prédica. Y así en los domingos empezaron a hacerse tan atractivos, tan chéveres, porque ya les gustaba ir. Ahora, lo que más me gusta es que casi todas esas personas que en esa época les predicamos permanecen en la iglesia. Lo que tenemos que hacer es estrategias. ¿Cómo los voy a ganar? Que con un sancochito voy a esforzarme y voy a hacer un sancochito. Que bueno, no, que no les gusta el sancocho, chocolate, bueno, chocolate, crispeta, bueno, lo que sea, eso no es lo importante, porque es la carnada lo que nosotros les ponemos, pero nuestro objetivo es llevar el mensaje de salvación. Las células traen bendición, cambian familias y nos empoderan por 3 generaciones para que los hijos de nuestros hijos y los que vienen después de ellos sean herederos de bendición. Que no hayan en nuestras generaciones más violaciones, más separaciones, más pobreza. Tiene que acabarse. Vamos a hacer de nuestras casas un lugar de la presencia de Dios. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on.